Marcos capítulo 15, versículo 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Holanda, Bélgica y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel, y miembros de los santuarios locales, y todos los que están presenciando el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Esta es la prédica número 12 del mensaje de la cruz, mensaje en el que compartimos la providencia de Dios encerrada en la cruz. Jesús vino a este mundo para salvarnos a nosotros, los pecadores, y para salvarnos tuvo que asumir la pena de muerte que debíamos de haber recibido. Por eso, Jesús sufrió muchos dolores siendo finalmente crucificado. Los padecimientos de Jesús nos dieron el perdón de nuestros pecados, liberándonos de la maldición del pecado y permitiéndonos vivir en las bendiciones de Dios. En este sentido, debemos no solamente entender que Jesús perdonó nuestros pecados, sino comprender específicamente cómo nos perdonó. Solo entonces podremos amar a Jesús de todo corazón y vivir una poderosa vida de fe,
conociendo cómo Él llevó todos nuestros sufrimientos. En la última prédica vimos la providencia encerrada en Jesús al ser puesto en un pesebre, vivir una vida de pobreza y derramar su sangre al ser azotado. Hoy les predicaré acerca de la providencia de Jesús al llevar la corona de espinas. Espero que se den cuenta en lo profundo de su corazón del amor del Señor, quien llevó la corona de espinas por nosotros. Oro en el nombre del Señor para que, con ese amor, puedan avanzar más decididamente hacia el reino de los cielos. Amados hermanos en Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En realidad, Él merece una gloriosa corona. Sin embargo, la corona que Jesús llevó no fue una corona hecha de oro y de joyas, sino una de espinas puntiagudas. Marcos capítulo 15, versículo 16 al 18 dice: Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Las zarzas en Israel tienen unas largas y fuertes espinas. Los soldados romanos tejieron una corona de ramas con estas espinas, más pequeña que la cabeza de un hombre, y se la pusieron a Jesús. Aquellas largas y terribles espinas traspasaron la piel de su cabeza y causaron un agudísimo dolor en los huesos de su cráneo. Y pronto su rostro se cubrió de sangre. ¿Por qué Dios permitió que su amado y único Hijo Jesús llevara esa corona de espinas? Fue porque quiso perdonar al hombre de los pecados que comete con su pensamiento. El ser humano tiene pensamientos de mentira y falsedad que van en contra de la verdad, y tiene sentimientos perversos porque hay falsedad dentro de su corazón. Odian, envidian, tienen celos, juzgan y condenan a otros, codician las posesiones de otros, adulteran con el pensamiento y fingen honrar a otros, pero en realidad los desprecian y los menosprecian en sus corazones. Y debido a que tienen esos pecados en sus pensamientos y en sus corazones, eso los lleva a cometerlos exteriormente. En este mundo, no importa lo perverso que puedan ser sus pensamientos o deseos, no se consideran pecados a menos que se lleven a cabo. Sin embargo, cuando alguien tiene el deseo de pecar en su pensamiento y en su corazón, la Biblia lo condena. Mateo capítulo 5, versículo 28 cita: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Igualmente, Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 dice: Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Saben que este versículo dice que no tienen vida eterna en ustedes? Siempre les digo esto: todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Aun cuando no hayan matado a nadie, si solamente tienen odio contra un hermano en su corazón, están matando a ese hermano. Por eso dice la Escritura: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y no tiene vida eterna en él. Por lo tanto, si no echan fuera esa maldad, no pueden entrar al reino de los cielos. Por eso Dios nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Imagínense lo malo que es odiar a su hermano, quien no es su enemigo. Debido a eso, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dice que esa clase de personas no tienen vida eterna. Si alguien odia a otra persona, aun cuando no la haya matado, ante los ojos de Dios, que ve el interior del corazón de cada uno de nosotros, será condenado como un homicida por haber cometido el mismo pecado. La razón por la que Jesús llevó una corona de espinas
y derramó su sangre fue para perdonarnos incluso de los pecados que cometemos con nuestros pensamientos. Cualquiera que cree en esto y es perdonado debe purificar sus pensamientos y su corazón. Queridos amigos, deben entender qué significa no cometer pecados con nuestro pensamiento. En nuestro cerebro hay un sistema de memoria a través del cual podemos almacenar y utilizar el conocimiento. Todo lo almacenado dentro de este sistema de memoria, lo que hemos visto, oído y aprendido por medio de nuestros sentidos, todo eso es llamado conocimiento. Cuando el conocimiento almacenado es reproducido, lo reproducido es denominado pensamiento. Cuando las personas se lesionan la cabeza, por ejemplo, en un accidente de tránsito o en cualquier otra clase de accidente, algunos pierden la memoria. No pueden recordar nada porque su sistema de memoria está dañado. Por eso decimos que cuando el conocimiento almacenado es reproducido, lo que es reproducido es llamado pensamiento. Sin embargo, el conocimiento almacenado en el cerebro desde el nacimiento de cada individuo es diferente. Actualmente, hay más de 6.000 millones de personas en el mundo. Sin embargo, ninguno tiene el mismo nivel de conocimiento. Es porque las condiciones y la educación de cada uno es diferente y porque cada persona ingresa situaciones, hechos y cosas junto con diferentes sentimientos aún cuando pueden haber sido enseñados por una misma persona y en las mismas condiciones. Además, de acuerdo al tipo de corazón que tengan en su naturaleza, reciben y aceptan las cosas con diferentes sentimientos. Y debido a que cada uno tiene diferente conocimiento, su escala de valores y sus parámetros o normas para discernir lo bueno de lo malo son también diferentes. El contenido del conocimiento que cada uno reproduce en una misma situación también es diferente. Algunos podrían decir que algo es malo y perverso, pero otros pueden decir que es bueno y hermoso. Lo que se considere educado en un país tal vez puede ser censurado o juzgado como burdo o tosco en otro. De igual manera, el pensamiento de cada persona es diferente y la mayoría de los pensamientos que tiene la gente del mundo están en contra de la verdad. Cuando Adán vivía en el huerto del Edén, solo tenía pensamientos de verdad. Era porque Dios le había enseñado solo verdades. Adán solo pensaba en la verdad. Sin embargo, desde que pecó, el conocimiento de lo verdadero fue saliendo de su corazón, siendo reemplazado por el conocimiento de la mentira. El conocimiento de lo verdadero, como el amor, servicio y la comprensión, fue reemplazado por el conocimiento falso como la ira, codicia y los deseos de ganar. Satanás controla el conocimiento de lo falso y de la mentira y nos lleva a ir en contra de Dios. Permítame darles una ilustración sobre esto. Supongamos que uno de sus colegas ha hecho un buen trabajo y ha sido halagado por ello en público. En esta situación, Satanás puede controlar la mentira, la falsedad y el engaño que hay dentro de usted y lo lleva a tener malos pensamientos. Puede llegar incluso a quejarse pensando, ese trabajo no lo hizo solo esa persona, pero ahora recibe todo el reconocimiento. O, ¿por qué lo mencionan solo a él si yo también lo ayudé a hacerlo? Si tuviera solo el conocimiento de la verdad en su mente, no pensaría así. Satanás no podría controlarlo y se regocijaría con la verdad diciendo, estoy feliz porque han reconocido su labor. Ahora voy a ser tan diligente como él. Por eso, el amor se deleita en la verdad y permanece en la verdad. Cuando las acciones de alguien no están de acuerdo con lo que usted desea, si sigue el pensamiento falso, entonces juzgará que los demás son egoístas y groseros. Puede llegar a tener pensamientos enfermizos y una indisposición incluso para encontrarse con esa persona. Puede tener grandes problemas al tratar de ser paciente a pesar de su temperamento violento. Por otra parte, si tiene el conocimiento de la verdad, cuando usted ve a una persona actuar con maldad, no la juzgará ni tendrá pensamientos incómodos, sino que procurará entender por qué esa persona ha hecho eso y verdaderamente la comprenderá. Si llega a esta bondad y verdad,
ni siquiera tendrá que tratar de entenderla, sino que tan solo estará gozoso y agradecido. Siempre procurará ver e interpretar todo de buena forma. Estimado público televidente, si un hombre ha almacenado solo el conocimiento verdadero dentro de sí mismo, entonces podrá únicamente pensar en la verdad. Pero es un hecho que, ya que todos han guardado conocimientos falsos y de mentiras desde su nacimiento, cada pensamiento reproducido por su corazón es falso. Por eso, luego de creer en Dios, deben cambiar su conocimiento a uno que sea verdadero. Entonces, sus pensamientos se cambiarán también en verdaderos. Les voy a dar un ejemplo. Si cocina algo con malos ingredientes, la comida de seguro resultará mala. Por eso, si quiere hacer una buena comida, deberá reemplazar los malos ingredientes. De igual forma, cuando cambia el conocimiento almacenado en su mente a uno verdadero, su pensamiento cambiará también a uno veraz. Deben diligentemente oír la palabra de Dios y hacerla su alimento espiritual. Deberán adorar a Dios en espíritu y en verdad y recibir la palabra con un amén y con un sí, y transformarse a sí mismos. Si lo hacen constantemente, podrán andar muy rápidamente en el espíritu. Algunos dicen amén cuando la palabra de Dios está de acuerdo con sus propios pensamientos, pero la rechazan diciendo, no, no es así si no está de acuerdo con esos pensamientos. Aun cuando la palabra dice, el que se humilla será exaltado, estas personas piensan que no es fácil llegar a ser alguien, incluso esforzándose mucho ellos mismos por ascender, y rehúsan humillarse y servir a otros. Si la palabra les enseña a poner la mejilla izquierda cuando alguien les golpea en la derecha y dar su capa cuando alguien les pida la túnica, afirman que en este mundo no se puede vivir según estas reglas. Piensan que siempre pierden algo. ¿No es cierto eso? El Dios Todopoderoso promueve y exalta en forma total y absoluta a aquel que sirve y bendice al que obedece su palabra. Sin embargo, el hombre no cree en la palabra, sino que considera correcto lo que va en contra de la voluntad de Dios, porque simplemente está en desacuerdo con su propio conocimiento y experiencia. En muchos casos, he visto que aquellos que saben la palabra de Dios y la verdad, juzgan a otros con la palabra que ellos conocen. En un sermón, citando a Esteban, dije que el Señor estaba parado a la diestra de Dios. Fue justo luego de la inauguración de la iglesia, y aún no había muchos miembros. Sin embargo, alguien afirmó que yo no sabía correctamente la palabra de Dios. El Señor está sentado a la diestra de Dios, pero dije que el Señor estaba parado, y por eso estaba equivocado. Por eso, ustedes deben conocer la Biblia en forma exacta con los versículos que se complementan. Sin embargo, solo con una sola cosa que oyó esa persona, pensó que todo lo que había escuchado antes estaba bien y todo lo demás estaba mal. ¿Cómo puede alguien así pensar que va a recibir la gracia de Dios? Pensaría, oh, el predicador se está equivocando. Creo que pasó todo el tiempo que duró el sermón pensando en esto. Hay muchos casos como este. En este caso, el pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios es llamado pensamiento carnal. Es Satanás quien hace que el hombre tenga pensamientos carnales. La Biblia nos muestra que Jesús reprendió a Pedro porque estaba obedeciendo un pensamiento carnal. Cuando Jesús dijo que muy pronto sería crucificado conforme a la voluntad de Dios, Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no dijo esto con mala intención, lo dijo porque se sentía apenado y no quería que Jesús fuera ejecutado. Cuando los demás oyeron a Pedro, pudieron haber pensado que lo que decía era algo noble y justo. Sucedió lo mismo con el rey Saúl. Dios le dijo en una ocasión que acabara con toda una ciudad, pero Saúl se quedó con lo bueno del botín y luego quiso dar excusas. He traído todo esto como ofrendas de sacrificio a Dios, dijo el rey Saúl. Qué bien suena eso si lo oye con su pensamiento carnal, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a la perspectiva de Dios, Saúl era un hombre malvado y desobediente. Pedro dijo esto pensando que era lo mejor para el Señor, pero
¿Qué es lo que le dijo el Señor? No le dijo, sé que lo has dicho porque me amas, sino todo lo contrario, lo reprendió diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estas son las cosas de los hombres, no cosas de Dios. En el sentido carnal podía ser encomiable, pero en el espíritu era algo que tenía que ser reprendido. Si usted me dice algo bueno con una buena intención, y si yo, como el Señor, lo reprendo con dureza, muchos de ustedes se disgustarían, se darían media vuelta y dirían, pero si le dije esto al reverendo con amor, ¿cómo me ha podido reprochar de esta manera? Esta clase de personas no pueden recibir la palabra, no tienen la capacidad para recibir reprimendas y están muy lejos de andar en el Espíritu. Por favor, no sean uno de estos que no miran las cosas de Dios, sino la de los hombres. Jesús en ningún momento fue gentil al reprender a Pedro. No le explicó amablemente, Pedro, esos son pensamientos carnales y estos pensamientos espirituales, y aquí estás equivocado. Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús no quiso decir que Pedro era Satanás, sino que quería alertarlo de que Satanás estaba controlando sus pensamientos carnales para hacer que pensara en contra de la voluntad de Dios. La gente carnal ve sus pensamientos carnales como algo bueno, prudente y sensato. Sin embargo, Romanos capítulo 8, versículo 7 cita, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, es decir, los pensamientos carnales, son enemistad contra Dios y no tienen nada que ver con Dios. No importa lo prudentes y buenos que estos pensamientos carnales parezcan ser para el hombre carnal. Cuando ustedes cumplen sus obligaciones siguiendo estos pensamientos carnales, eso no tiene nada que ver con Dios. Solo en cuanto derriben toda clase de pensamiento carnal, serán capaces de poseer fe espiritual por medio de la cual podrán crear algo de la nada. Tan pronto hayan derribado sus pensamientos carnales, podrán entender la voluntad y el amor de Dios, serle gratos a Él y experimentar sus obras. El poder de Dios trasciende el conocimiento y el pensamiento humano, y la sabiduría y el entendimiento de Dios no pueden ser medidos por el hombre. Si no seguimos los pensamientos carnales, sino que obedecemos la voluntad de Dios, todo el tiempo podremos experimentar el inconmensurable poder de Dios. Queridos amigos y hermanos, desde que conocí a Dios, nunca jamás he puesto en duda la palabra de Dios con pensamientos o juicios carnales. Durante los 7 años que padecí de enfermedades, ningún doctor pudo curarme. Solo Dios me sanó al instante. No tomé medicinas ni me hice ninguna operación, pero cuando fui a una iglesia y me arrodillé, fui inmediatamente sanado de todas mis dolencias. Y debido a que experimenté la omnipotencia de Dios en mí mismo, llegué a creer en todas las palabras escritas en la Biblia. Cuando la Biblia me decía que Jesús volvía a la vida a los muertos y que sanaba a los enfermos, lo creía al pie de la letra. El sol y la luna se detuvieron por la oración de Josué. Moisés dividió en 2 el mar rojo. El agua amarga se convirtió en dulce. Todo eso lo creí. Las 10 plagas en Egipto, la gente anhelando que la sombra del apóstol Pedro cayera sobre ellos, enfermedades sanadas y demonios echados fuera, tan solo imponiendo pañuelos y todas las cosas que no pueden creerse con el pensamiento o la mente carnal. Yo creí en todas ellas. Desde que era un nuevo creyente, desde el inicio he creído todos los 66 libros de la Biblia tal y como están, y nunca los he puesto en duda. No saben lo agradecido que estoy por ello, porque todo lo creí. ¿Cuántas personas moribundas estamos salvando hoy en día? Porque creí cada palabra de la Biblia, he podido guardar todos los mandamientos de Dios escritos en ella. Porque creí en el Todopoderoso Dios a través de la oración, he confiado solo en Él en todo tipo de circunstancias. Y en cada ocasión, Dios realizaba obras milagrosas que trascendían la capacidad y el entendimiento humanos. En la iglesia Manmin hay muchos hermanos que han experimentado las obras poderosas de Dios porque no han seguido sus pensamientos carnales, sino que han dependido de Dios. En 1997, un hermano en Cristo se enteró que su hermana había sido ingresada a un hospital porque había bebido un producto químico venenoso.
En ese entonces, ella no creía en Dios y había tomado el veneno en un arranque de ira. Este químico es tan venenoso que si alguien bebía tan solo un poco de él, tenía un 100% de mortalidad. Se decía que no tenía antídoto. Su boca, esófago y estómago estaban severamente dañados y sus pulmones, hígado y los riñones estaban deteriorados. A pesar que estaba en un hospital, los doctores no tenían ningún tratamiento médico para ella y únicamente le diagnosticaron que sobreviviría 15 días como máximo. Su hermano la visitó mientras ella esperaba la muerte en medio de espantosos dolores y le predicó el Evangelio. Le dio testimonio de Jesucristo y del Todopoderoso Dios y le contó sobre las numerosas obras poderosas de Dios que habían tenido lugar en la iglesia Manmin. Finalmente ella abrió su corazón y entonces dejó el hospital con la bata que dan a los pacientes y vino a verme desde una lejana provincia. En ese momento yo estaba en el servicio de aniversario de la fundación de la iglesia de Ulsan Manmin. Ellos vivían en Gwangju y ella había venido todo el camino con la bata del hospital. Después que terminé el sermón, debido a la cantidad de personas que habían asistido, me fue difícil abrirme paso. Apenas pude arreglármelas para pasar y vi que estaba en una situación muy crítica, así que oré por ella. Vi su fe y oré por ella. Al día siguiente, algo sorprendente le sucedió. Todo ese dolor tan agudo había desaparecido y el examen médico final decía que todos los órganos internos que estaban deteriorados habían recuperado completamente su estado normal. Los doctores dijeron que perdería la vista debido a que el producto químico le había salpicado dentro de su ojo izquierdo. Pero luego de mi oración, su ojo también fue completamente sanado. Si ella hubiese seguido sus pensamientos carnales, hubiera dudado que alguien que ha bebido un producto químico venenoso pudiera ser sanado en una iglesia. Sin embargo, no obedeció a sus pensamientos carnales, sino anticipó que sería sanada si recibía la oración. Eso le agradó a Dios, y cuando vino ante Él, Dios vio su fe e hizo que ella experimentara sus poderosas obras. Luego de la oración, no solo fue sanada, sino también resultó encinta y dio a luz un bebé después de 21 años de matrimonio. Durante 21 años de vida conyugal, no había podido concebir. ¿Se imaginan lo duro que debe haber sido para ella? Además, también había sido acosada y vejada. Qué miserable debe haber sido su vida, que incluso quiso suicidarse. No obstante, Dios miró su fe. Ella escuchó al pastor y vino desde Gwangju a Ulsan. Dios consideró eso como fe y la sanó durante la noche por una oración. Toda la noche tuvo una fiebre alta, pero era el proceso de sanidad. Al día siguiente no había más dolor, estaba completamente sana. Pero, ¿qué es lo que ella realmente más deseaba? Era tener un hijo. Dios la bendijo con un hijo luego de 21 años de matrimonio y ahora pueden ver que el niño ha crecido hermoso y saludable. Dios normalmente nos da esta clase de regalos cuando mostramos nuestra fe de esta manera, y nos da más de lo que hemos pedido de acuerdo a nuestra fe. No había podido concebir por 21 años, así que ya debía ser bastante mayor. ¿Tendría la suficiente fe para quedar encinta por una oración? Ni siquiera lo pidió, sin embargo Dios la bendijo con un bebé de regalo y ahora ella vive una vida feliz. ¡Qué bueno es nuestro Dios y Padre! Solo con fe podemos agradar a Dios. Si no obedecemos los pensamientos carnales, sino que confiamos en Dios, Él con toda seguridad obrará por nosotros. El problema es que el hombre no confía solo en Dios, sino en la sabiduría y los métodos humanos, porque sigue sus pensamientos carnales y humanos. Estimado público, toda teoría y conocimiento que nos impida creer y obedecer la palabra de Dios es pensamiento carnal. La gente vive en base a infinidad de pensamientos y juicios carnales. Por eso se hacen enemigos de Dios.
Por todos los que hemos sido enemigos de Dios por nuestros pensamientos carnales, Jesús llevó la corona de espinas para redimirnos de nuestros pecados y salvarnos. Pero, ¿qué podemos hacer para recibir esta maravillosa gracia? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, cita: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Escuche bien, no es que algo sea correcto y lo otro incorrecto, sino llevando todo pensamiento, dice la Escritura. Y continúa el pasaje, a la obediencia a Cristo. Como nos enseña este versículo, debemos derribar todo tipo de argumento y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Solo entonces el diablo lo obedecerá, como dice el resto del pasaje. Debemos despojarnos de toda clase de pensamiento carnal que vaya en contra del conocimiento de Dios, y debemos echar fuera todo tipo de pensamiento que esté en contra de la palabra de Dios. Entonces, sus pensamientos cambiarán y estarán de acuerdo a la voluntad de Dios. Sobre todo, debemos santificar nuestros corazones a fin de erradicar todo pecado en nuestros pensamientos. En otras palabras, debemos despojarnos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, proviene del poder de las tinieblas de nuestro enemigo, el diablo. Cuando tenemos maldad en nuestro corazón, nuestra mente se llena de los deseos del mundo. No importa lo mucho que procuremos pensar en la verdad. No podemos evitar recordar los pensamientos carnales. Si tenemos los deseos de la carne, los placeres del mundo nos parecerán fascinantes y seremos tentados para conseguir y disfrutar esa clase de placeres. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 cita: manifiestas son las obras de la carne. Algunos se preguntan, ¿qué pecados puedo cometer y aún ser salvo? Todos los miembros de la Iglesia Manmin ahora entienden claramente la verdad. Sin embargo, algunos cristianos preguntan sin perder la salvación. La Biblia, no obstante, nos dice que debemos echar fuera toda clase de pecado y toda forma de maldad. ¿Acaso es realmente tener fe preguntarse, ¿qué clase de pecados puedo cometer y aún ser salvo? Entre los pecados, Dios dice que son obvios los actos de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne. Claramente Dios menciona en la Biblia que hay pecados que pueden ser perdonados si verdaderamente se arrepienten y se alejan de ellos, y otros pecados que no pueden ser perdonados. Por eso, repito, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos advierte: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no heredan el reino de Dios, significa que no serán salvos. Los deseos de la carne nos empujan a desear las obras de la naturaleza pecaminosa. Lo siguiente, los deseos de los ojos hacen que nuestra mente busque las cosas carnales a través de lo que vemos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos. Debido a estos deseos de los ojos, el deseo de las personas por las cosas mundanas y terrenales aumenta más y más. Finalmente, el orgullo o la vanagloria de la vida nos hacen presuntuosos y presumidos, siguiendo todo tipo de placeres mundanos. El orgullo de la vida hace que deseemos ser más importantes y más elogiados que los otros, que busquemos el poder y el honor de este mundo. Si arrancamos de nuestros corazones los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no obedeceremos más los pensamientos carnales, sino los espirituales en nuestra mente. Amigos televidentes, llevaremos mejores coronas en el cielo porque Jesús llevó la corona de espinas por nosotros. En el cielo hay varios tipos de coronas. Tan solo como ilustración, en algunas competencias de este mundo se otorgan premios por participar a cada corredor.
Los premios especiales o las medallas de oro, de plata o de bronce solamente se las conceden a los ganadores. De la misma forma, nuestras coronas celestiales serán diferentes de acuerdo a la clase de vida que hayamos vivido en este mundo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es la corona que perece o que es corruptible? Quiere decir el infierno. Aquí una corona incorruptible se les otorga a aquellos que han aceptado al Señor y que tratan de echar fuera sus pecados escuchando la verdad. La corona de gloria que se menciona en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 es dada a los que han echado fuera sus pecados y que viven por la palabra y así glorifican a Dios. La siguiente, la corona de vida, se cita en Santiago capítulo 1 versículo 12 y en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 y es otorgada a aquellos que han sido fieles hasta la muerte, amando a Dios al grado sumo y que han sido santificados echando fuera toda forma de maldad. Para los que han sido completamente santificados y han sido totalmente fieles a sus deberes, con esa fe que agrada y complace a Dios, como el apóstol Pablo, se les concede la corona de justicia, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, podemos ver en el cielo a los 24 ancianos llevando coronas de oro. Es la mejor y la mayor de todas las coronas. No significa que el que recibe esta corona de oro no pueda también recibir la corona de justicia. El apóstol Pablo recibió ambas, la corona de justicia y la de oro. Aquí ancianos no se refiere a los que tienen ese título en la tierra, indican a aquellos cuya fe es reconocida por Dios. Por eso están totalmente santificados y fieles en la casa de Dios y tienen la fe de oro puro que nunca se corromperá. Igualmente, las diferentes coronas son entregadas de acuerdo a lo santificado y a lo fiel que han sido los hijos de Dios en este mundo. En particular, la corona de oro y de justicia se otorgan a los que son más exaltados por Dios. Ellos disfrutarán de la gloria que resplandece y brilla como el sol en el cielo. Cuando Jesús llevó la corona de espinas, no solo nos redimió de nuestros pecados de pensamiento, sino también nos permitió llevar mejores coronas en el cielo. Por lo tanto, deseo que entiendan este profundo amor del Señor y que echen fuera todo tipo de pecado de sus pensamientos. Oro para que derriben toda clase de pensamiento carnal que los hace dudar de la palabra de Dios y que les impide obedecerla. Les pido que tengan solo pensamientos buenos y espirituales, que obedezcan completamente la palabra de Dios y experimenten sus obras. Finalizo el mensaje. Queridos hermanos en Cristo y público televidente, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 cita: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que anhelan la venida del Señor? Son los que han terminado su preparación como la novia de Él. Han guardado todo su espíritu, alma y cuerpo inmaculado hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se sentirán gozosos si el Señor viene antes, porque han terminado su preparación y están esperándolo. Por eso el pasaje dice: no solo a mí, sino también a todos los que anhelan la venida del Señor. Aquellos que ansían que el Señor regrese, incluso hoy mismo, deben haber finalizado su preparación como la novia del Señor. Como la Biblia dice, deben haber guardado todo su espíritu, alma y cuerpo intachable para el regreso del Señor Jesucristo. Dios dará la corona de justicia a esta clase de personas. Este versículo quiere decir que la corona de justicia será otorgada a todos los que deseen su regreso. ¿Cuántos anhelan la segunda venida de nuestro Señor? Deben terminar de prepararse como la novia del Señor lo más rápido posible para que puedan confesar que verdaderamente anhelan su segunda venida. Cuando el novio ha llegado para recibir a su novia, y si ella no está lista para entrar al banquete de las bodas porque aún no ha terminado de prepararse, la confesión de la novia que desea su regreso no es verdadera.
Únicamente cuando hayan alcanzado completamente un corazón santo y puro y hayan sido fiel en toda la casa de Dios, como Moisés, y estén preparados para entrar a la Nueva Jerusalén, podrán declarar de todo corazón: Señor, ven pronto. Estas personas podrán recibir la corona de justicia y entrar al más glorioso y bello lugar para morar en el cielo. Les pido que finalicen su preparación como la novia del Señor lo más pronto posible para recibirlo como nuestro novio. Oro en el nombre del Señor para que reciban la corona más gloriosa y den eternamente la gloria y las gracias a Dios cuando regrese para llevarlos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo
al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento, y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios, Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.